Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Señor Granda, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiéramos entiendo que se va a sincerar ya la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, luego de los análisis que se han hecho y pues de la llegada suya a la presidencia del Consejo Directivo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, es imprescindible, Janet, que por sobre todas las cosas podamos hablar con absoluta y total transparencia. Es decir, cuando uno asume una institución y sobre todo una institución que ha sido un secreto a voces, porque no es un asunto de hoy, no es un asunto de hace un mes, de hace 2 meses, es decir, se ha venido hablando de que el Seguro Social tiene una situación compleja, una situación crítica, y yo digo que lamentablemente eso no se ha abordado como ha correspondido, es decir, hay que decirlo con absoluta transparencia, con absoluta honestidad, porque como todo paciente, si ponemos en términos médicos, es mejor saber cuál es la realidad para abordar esa realidad. Y precisamente lo que nosotros hemos hecho en calidad de representantes del señor presidente de la República es transparentar la situación, que es una situación, insisto, con bastantes complejidades, pero sobre todo hemos diseñado ya una estrategia al corto, al mediano y a largo plazo para que juntos, todo el país, a través del marco de lo que hemos planteado, un gran acuerdo nacional por la seguridad social, saquemos adelante esta institución tan importante para el Ecuador y para el futuro de los ecuatorianos. Los problemas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social definitivamente no son nuevos, son re viejos, pero se agravaron en los últimos 10 años del gobierno correísta. Quisiera ir repasando algunos de los principales problemas causados por una mala administración en esos últimos 10 años que se complementa a la mala administración que también se hizo en administraciones anteriores. No se lo puede desconocer. Pero el principal problema es que siempre ha sido la caja chica de los gobiernos de turno. Y en el caso del gobierno anterior, no solamente fue la caja chica del gobierno, sino que además se lo usó para la demagogia en servicio de la sociedad. Uno de los principales problemas que tiene es que ampliaron el servicio a las familias de los afiliados, lo cual, obviamente, políticamente sonó maravilloso. En la práctica ha sido muy bueno para la gente que ha podido atenderse, pero para las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha sido fatal, letal, porque para atender a esas personas tomaron los fondos de pensiones. Así es. ¿Cuál es la situación a raíz de este problema? ¿Cómo ha golpeado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Ha tocado un tema que es fundamental, es decir, una acción, yo diría, clientelar, demagógica, porque no puede calificarse de otra manera. Cuando usted hace un ofrecimiento, y en este caso atender a los familiares de los afiliados menores de 18 años, que suena maravilloso, que suena perfecto, digamos, si no tiene financiamiento no es sostenible en el tiempo, por lo tanto es una acción demagógica. Debía efectivamente darse esta acción, pero con un financiamiento que permita darle sostenibilidad en el tiempo y no afectar las finanzas del Seguro Social. Pero no solamente es eso. Luego hay una resolución, que es la resolución 501, que se da en el año 2015, esta resolución cambia el porcentaje de distribución o redistribución de los recursos que se reciben de los afiliados, tanto para el fondo de pensiones como para el fondo de salud. Y se baja el porcentaje del fondo de pensiones y se destina a salud. Eso hace que el fondo de salud tenga una inyección económica y genera una falsa percepción de riqueza en el fondo de salud. Eso permitió, por supuesto, construir hospitales, más otros financiamientos que se logran, pero se desfinancia el fondo de pensiones, que hoy ha sido cubierto producto de la desinversión que se ha hecho del BIES. Es decir, hemos hecho desinversión de aproximadamente o superior a los 5.000 millones de dólares, 1.700 millones de dólares desde el año 2015, y claro, pero genera un hueco financiero increíble para el Seguro Social. Entonces, estas acciones, en mi criterio, irresponsables, en algunos casos hasta demagógicas, han hecho que el Seguro Social esté en estas circunstancias. Por eso hay que abordar las cosas como corresponde, Janet. Lo que nosotros hemos tomado como decisión, y en nuestra calidad, insisto, de representantes del Ejecutivo, del Presidente de la República, es tomar el toro por los cuernos y sincerar la situación, convocar un acuerdo nacional en donde todos discutamos, todos los involucrados en los temas de la seguridad social, discutamos con apertura sobre medidas de carácter estructural, pero también tomemos medidas al corto plazo, que es lo que hemos planteado. Primero, mejorar el servicio de salud, esencial, vital. Hay que dar una percepción y hay que dar un servicio que sea de calidad, que la gente lo reconozca. 2, crear una unidad de transparencia y ética. Porque también se dice, es una especie de vox populi, que el Seguro Social no es la entidad más honesta, digamos, del país. Entonces hay que atacar el tema de la corrupción también de raíz y hay que atacar con absoluta, yo diría, perseverancia y sobre todo sin claudicar frente a esta lucha, que además es una lucha que el gobierno nacional lo ha demostrado, lo ha dado en estos años, en estos meses de gobierno. Y tercero, ampliar nuestra base
de afiliados, es decir, tenemos 500.000 personas que tienen condiciones y posibilidades de cotizar en el país, 250.000 personas a nivel internacional, nuestros migrantes que también tienen posibilidades de cotizar, y necesitamos ampliar nuestra base de afiliados, que seguramente lo harán si es que tienen confianza en el Seguro Social, y eso es lo que pretendemos dar en estos próximos meses. Entonces vamos poco a poco con las soluciones para poder generar precisamente ese nivel de confianza, y a la par vamos hablando de los problemas. Hablemos primero de la desinversión del fondo de pensiones, y que esa plata la llevaron al fondo de salud para generar esta sensación de bienestar y de riqueza que es falsa y que ahora tiene al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en esta crisis. Se dice, y quisiera que usted me lo corrobore, que el tema del fondo de pensiones va a poder ir funcionando, pero solo hasta el 2021. Quienes se jubilen a partir del 2021 ya van a tener problemas para financiar su pensión. ¿Eso es así de grave, o qué cifras ha recibido usted? Yo diría es más complicado de lo que usted plantea. Usted está planteando un horizonte del 2021. Es decir, este momento en el presupuesto general del Estado, luego de la resolución de la Corte Constitucional, consta un monto de 1.300 millones aproximadamente que el Estado dará, que se corresponde al 40% que se venía dando históricamente y que se terminó también en el año 2015 con la aprobación de una norma, de una ley en la Asamblea Nacional. Digamos, hemos conversado con el Ministerio de Finanzas y fíjese usted, hay una voluntad irrestricta del gobierno, y lo hemos conversado con absoluta transparencia, de sacar adelante el Seguro Social. Con esa transferencia, que debería darse de manera habitual y mensual en este año, garantizamos el tema de pensiones, pero eso no quiere decir que vamos a resolver el problema de fondo. El problema del Seguro Social es probable que en el año 2019 lo saquemos, como suelen decirlo en términos populares, saquemos adelante el Seguro Social, podamos dar el fondo de pensiones, podamos seguir dando la atención en materia de salud, pero necesitamos proyectar el Seguro Social para darle sostenibilidad, como usted dice, para las futuras generaciones. Para eso hay que tomar decisiones de carácter estructural. Sí, en efecto, nosotros además hemos creído que no solamente esas medidas o esos recursos que vendrían del Estado ecuatoriano se debe tomar como posibilidad para sacar adelante el Seguro Social, sino otras medidas de corto plazo, como le decía, que son fundamentales. Por ejemplo, en materia de salud. La administración de salud es profundamente ineficiente, hay que decirlo. Es decir, el 80% de las atenciones del Seguro Social son o se corresponden a medicina general, es decir, de primer nivel. Y ese 80% se atienden en nuestros hospitales de tercer nivel. Una gripe le cuesta a usted en el HCAM o en cualquiera de nuestros hospitales de tercer nivel un promedio de entre 100 o 150 dólares. Si usted va a un centro de salud nuestro, nos cuesta operativamente entre 15 y 20 dólares. Entonces no puede ser que nuestros hospitales de tercer nivel atiendan ese tipo de dolencias o problemas que tiene de salud la ciudadanía. Eso se puede hacer en los hospitales o en los centros de primer nivel. Y quizás eso es una cuestión de administración y organización. De gestión, de procesos. Pero la decisión en este momento quizás más dura, o no sé qué alternativa han pensado. No podemos seguir atendiendo con el mismo monto que aportamos a nuestras familias. No se puede. O nos van a cobrar más a quienes aportamos, o tienen que terminar esto de que los hijos y las esposas se pueden atender en el Seguro Social. Mire, no hay que olvidar también el espíritu del gobierno. Este es un gobierno que privilegia la atención a los sectores más necesitados, a los sectores que más lo necesitan. Y la seguridad social tiene un concepto que es maravilloso y que no deberíamos perderlo jamás en la sociedad, y lo subrayo, es ese concepto de la solidaridad. Es decir, quienes en algún momento tenemos mejores condiciones, mayores posibilidades, mayores ingresos, mediante nuestro aporte subsidiamos o aportamos para que aquellos que no tienen puedan tener una atención. Imagínese usted en situaciones incluso catastróficas, que son enfermedades que son costosas para el Estado y son costosas para las personas, y que solo a través de este principio de solidaridad pueden ser atendidas. En este contexto de un gobierno que busca privilegiar la atención de salud, que busca privilegiar la cobertura en materia de educación, de generar equidad en este marco del plan Toda una Vida, pues efectivamente nosotros vamos a ser correspondientes desde la Seguridad Social con ese concepto. Y efectivamente hay que buscar mecanismos en donde quienes más tienen, más ganan, aporten un poco más, apliquemos el principio de solidaridad y podamos dar estos servicios. Yo creo que ¿Pero esto con es eso parte... alcanzará? No necesariamente. Es que estamos hablando de que el principio de solidaridad dentro de cualquier seguro social del mundo es: si yo gano más, aporto para que pueda ser atendido otro trabajador afiliado que gana menos. Así es. ¿Sí? Ese es el principio de solidaridad. Ahora, pero se distorsiona cuando yo hago mi aporte y no solamente tengo que mantener al trabajador, sino también a su familia. Y suena bien. El problema es que no alcanza. Así es. No alcanza el dinero. El problema es que no es sostenible, efectivamente. Por eso el diálogo, el acuerdo,
Y yo creo que es importante lo que ha dicho el presidente de la República, y yo creo que además es un tema de carácter nacional. Es imprescindible que pasemos, ¿no es cierto?, de este espacio de diálogo, de conversación, de pluralidad, de democracia, a acciones concretas. Y eso se logra a través de acuerdos, se logra a través de consensos. ¿Cuál es la propuesta que hacemos nosotros? Y lo vamos a hacer, y la vamos a liderar, y la vamos a concretar. Es que todos los actores nos sentemos en una mesa y toquemos los temas estructurales del Seguro Social, sin tapujos, sin ocultar absolutamente nada, como suelen decir, con las cartas sobre la mesa, pero que salvemos el Seguro Social. Y eso pasa, Janet, por financiar precisamente, o buscar financiamiento para la atención a los menores de 18 años. ¿Cómo resolvemos el tema de financiamiento de enfermedades catastróficas, que no está financiado? ¿Sí? ¿Cómo somos mucho más óptimos en la compra de medicamentos o de insumos? ¿Cómo logramos resolver, por ejemplo, la administración de los hospitales para que no nos cueste 2.400 millones de dólares y vaya usted a saber cuántos recursos se desperdician en la administración y en el servicio de salud de los hospitales de Seguro Social? Ese es el reto y esa es la convocatoria que hacemos a través del Acuerdo Nacional. E insisto, no solamente como una mesa de diálogo, maravilloso dialogar, maravilloso llegar a acuerdos, pero tenemos que ejecutarlos, y en el caso del Seguro Social lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer efectivamente bajo este concepto integral que ha planteado el presidente. Usted ha planteado la necesidad de poner las cartas sobre la mesa, es decir, la información transparente para poder tomar las mejores decisiones y no seguir equivocándonos o permitiendo que a los afiliados les sigan vendiendo humo. ¿Sí? Pero usted no tiene un estudio actuarial actualizado. Bueno, lo vamos a tener. Usted está trabajando ahorita con datos del 2013. 2014. Lo vamos a tener, Janet, a finales de este mes tenemos ya el estudio actuarial del Fondo de Pensiones, a finales del mes de febrero. ¿Pero a qué año? Al 2018. Vamos a tener el estudio actuarial del Fondo de Médico, del Fondo de Salud, a finales del mes de febrero, y así sucesivamente cada mes de aquí hasta junio, de todos los fondos que administra el Seguro Social. El tema actuarial vale la pena diferenciar, Janet. Es correcto analizarlo en función de sostenibilidad, eso está muy bien, ¿sí?, de futuro, pero tenemos problemas del corto plazo, lo que le decía yo hoy. Es decir, para el 2018 nosotros necesitamos financiar nuestros servicios y nuestras pensiones. Hay que decirlo con absoluta franqueza. Si no habría el aporte del Gobierno Nacional, que ventajosamente se ha expresado ya esa voluntad política en el presupuesto general del Estado, sería muy compleja la situación. Y hemos conversado con el ministro de Finanzas y eso es positivo y eso se va a dar. Hay esa voluntad del gobierno y eso es, insisto, muy buena noticia. Pero eso nos da, si cabe el término, en términos nuevamente médicos, oxígeno para que podamos avanzar en este acuerdo nacional que nos permita tomar medidas de fondo, medidas estructurales. En otras medidas que hay que tomar, digamos, el principal problema ahorita es que el sector salud se está comiendo el presupuesto que debe estar guardado para las pensiones a futuro. Pero pues hay que resolverlo de alguna manera por la gran necesidad social que hay de parte de los afiliados de recibir una atención en todo tipo de atenciones que se necesitan, de problemas de salud. Y ahí usted ha mencionado algo que es complejo. Por ejemplo, las enfermedades catastróficas no están financiadas, al punto que el hueco de los 2.500 millones de dólares que estaba como deuda del Estado por ese rubro todavía ni se ha aportado ni se ha resuelto. Eso quisiera saber cuándo lo va a resolver. Otra cosa que quisiera que me diga es que en el día a día, las pensiones, los aportes del día a día de los trabajadores del Estado, tampoco está al día el Estado. Y ese es un viejo problema que se mantiene. Entonces, ahí tiene usted dos grandes y millonarios ingresos que le han mermado al Seguro Social y que año a año se dice ya vamos a pagar, ya vamos a pagar, ya vamos a pagar, se aporta un poquito, pero no se resuelve. No se resuelve. Esos dos rubros, ¿cómo los va a resolver usted? Yo diría hay muchos más. Es decir, el tema de la gestión y la administración de la institución no tiene procesos. Esos procesos tienen que ser además ejecutados de manera rigurosa, deben ser sujetos, yo siempre digo, es fundamental en la gestión pública un seguimiento y evaluación permanente de las acciones de la institución como tal. Y en efecto, mire, con el ministro Richard Martínez hemos tenido un diálogo abierto, franco. Hay un mandato, una recomendación de la Contraloría General del Estado de conformar un comité. Este comité está conformado, está haciendo una evaluación efectivamente para determinar el monto de la deuda, pero hay que decirlo también con transparencia, no solo el Estado le debe al IES, sino el IES también le debe al Estado. Es decir, en algún momento habrá que hacer un cruce de cuentas y habrá que determinar el monto final y habrá que establecer un procedimiento y un plazo de pago. Eso también hay que decirlo. ¿Qué le debe el IES al Estado? Digamos, hay servicios que da el Ministerio de Salud a nuestros afiliados y que efectivamente eso tiene un costo, entonces hay que compensar. Seguramente el valor mayoritario es
la deuda del Estado hacia el Seguro Social. Pero eso hay que determinarlo y establecer, como digo, un cronograma de pagos, y hay una voluntad del ministro y del Gobierno Nacional para que esto se arregle, se sincere, se arregle y se establezca una forma, insisto, de desembolso. 1. 2, usted planteaba algunas deudas del Estado, sí, y sobre todo de afiliados o de funcionarios que no le pagan, por ejemplo, sus obligaciones al Seguro Social. Pero no solo eso, sino tenemos también deudas del sector privado. Es decir, estamos hablando, esto lo pongo entre comillas porque estamos verificando la cifra, de más de $1.000 millones de acreencias que tiene el Seguro Social que no ha cobrado. Entonces, efectivamente, esos son recursos que nosotros tenemos que gestionar y que tenemos que gestionar, insisto, pensando en la perspectiva, en el futuro del Seguro Social, de nuestros afiliados y del país en general. Pero bueno, en medio de la situación económica complicada, pero el Estado debería dar el ejemplo, ¿no? No puede el Estado reclamarle a la empresa privada y deberle también, o sea, cometer el mismo pecado. Así es, yo creo de cobrarle a los afiliados, pero no pagar sus pensiones. Janet, es de carácter estructural. Es decir, hay una institución que no ha sabido gestionar sus acreencias. Hay una institución que no ha sabido establecer un mecanismo y una estrategia para hacer sus cobranzas, si cabe el término, para recuperar su cartera. Eso es lo que tenemos que superar, ese es el mandato que tenemos de una nueva administración, digamos, en la seguridad social, y caso contrario vamos a tener, insisto, problemas muy complejos con la seguridad social. Ahora, déjeme decirle una cosa, yo creo que el camino está trazado. Y yo más bien quiero aprovechar este diálogo, Janet, para que hagamos esta convocatoria, ratifiquemos esta convocatoria de acuerdo nacional. Es imprescindible que todos nos sumemos. Aquí no se puede entregar la responsabilidad exclusivamente al Estado. Es decir, el Estado somos parte de un gobierno tripartito en la seguridad social. Es necesario que se involucren afiliados, que se involucren trabajadores, que se involucren los empresarios, que nos involucremos todos, yo diría de medios de comunicación, para sacar adelante el Seguro Social. Este es un tema, además, de carácter regional. La crisis de la seguridad social en el Ecuador no es exclusiva de nuestro país, sino que hemos visto varios ejemplos a nivel de América Latina y del mundo en donde la seguridad social está en crisis y hay que tomar las mejores medidas para darle sostenibilidad. Una pregunta puntual. Aquí tengo a los representantes de los jubilados, que realmente me ha venido a visitar muchísimas veces. Me imagino, sí. El IES le debe a los jubilados, tiene pendiente una devolución de rubros que se les comprometió, se les ofreció, se les ha prometido 200.000 veces y en el momento de reclamar el pago no se les paga. Esas deudas que hay con los jubilados, ¿cuándo se van a poner al día? Estamos hablando de nuestra población de la tercera edad, la que ya lo dio todo por el país. Entiendo que la pregunta va por el tema, sobre todo de los pagos a las jubilaciones que se dieron desde, me parece, el año 2011 y que lamentablemente el gobierno anterior no cumplió, hay que decirlo. Este gobierno, y esto es la información que yo tengo, seguramente no actualizada, ha pagado ya el 50%. Estamos hablando de una deuda, Janet, y esto es importante que los ecuatorianos sepan, de $1.200 millones. El gobierno ha pagado sobre los $600 millones y esto sí debo decirlo con certeza, hay y está presupuestado en el año 2019 para este año un pago similar, digamos, un pago que permitiría por lo menos cubrir en un 90-95% el total de estas deudas. Hay que comprender que la situación económica del Ecuador no es la mejor, es decir, no tenemos grandes cantidades de recursos, pero los jubilados tienen que saber que este gobierno ha hecho todo el esfuerzo y está haciendo todo el esfuerzo para cubrir precisamente con este derecho, además, que se le otorgó no ahora, no hace un año, no hace dos, sino hace años, y que lamentablemente se le incumplió. Pero hay que establecer prioridades, porque ellos ya no tienen tiempo para esperar. Sí. Pero Janet, necesitan ahorita vivir con calidad. Estamos de acuerdo, y por eso el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos y lo ha hecho, lo ha demostrado con ese desembolso de más de $700 millones que han cubierto en gran medida esas necesidades. Pero hay que comprender también que la situación del país es compleja, es decir, tenemos que apretar un poquito los cinturones. Hay prioridades como el tema de los jubilados, de la atención de salud, de la atención en materia de educación. Este gobierno ha privilegiado eso y esa es la voluntad del presidente de la República, garantizar los derechos fundamentales de la gente más allá de las circunstancias económicas. Una última pregunta. A la par que planteamos soluciones a la situación emergente, cada día más crítica del Seguro Social, la parte administrativa, la corrupción, que son temas que ya no voy a poder tocar en esta entrevista, la ineficiencia, la colocación de funcionarios que no saben lo que hacen, que no están preparados para ello. Del hospital de IES de Manabí me escriben también todos los días quejándose de las ineficiencias en la administración de ese hospital. Pero también a la par tenemos que señalar a los responsables de estas crisis. Y tenemos a un Richard Espinosa que está feliz de la vida en Canadá, luego de no lograr que a él le nombraran como cónsul, entonces logró que lo nombraran a su esposa y allá está riéndose de todos los afiliados. Cuando no solamente que dijo que en el IES había un superávit,
del que podía disponer y del que dispuso, no solamente para financiar falsamente el Fondo de Salud, para desfinanciar el Fondo de Pensiones, sino para construir hospitales que hoy son infraestructuras que no están siendo aprovechadas al 100%. Y también que se endeudó. Le endeudó al IES diciendo que tiene superávit, ni siquiera aplicó su teoría y se endeudó para poder construir esos hospitales. Ahí tiene usted un gran responsable que se está riendo de nosotros. ¿Cuándo también veremos que los responsables se vengan y den la cara? La otra, el responsable que hizo que invirtamos en el Toachipi y el Atón. Ahí también hay un desfinanciamiento del IES. Así es que no solo le menciono dos porque si no termino. Que no necesariamente son fideicomisos que han sido rentables para el BIES, en este caso para el Banco del Seguro Social, y eso estamos buscando con la gerente actual, hacer las correcciones suficientes como para que esos recursos no se pierdan como corresponde, sin duda alguna. Mire, usted decía un tema que vale la pena que la ciudadanía sepa. Estamos evaluando a todos los hospitales del Seguro Social. Estamos evaluando al personal y a los gerentes que están en este rato administrando más de 101 unidades médicas. Y esa evaluación lo está haciendo una consultora internacional, la Deloitte. Efectivamente vamos a tener una evaluación con objetividad y tomaremos las decisiones que correspondan respecto a las administraciones, pero no nos vamos a demorar, la vamos a tomar con rapidez como corresponde. Y segundo, tuvimos una reunión muy interesante con el señor Contralor General del Estado. Hay más de 40 exámenes de Contraloría que se están realizando a hospitales, pero también a temas estructurales del Seguro Social. Y mire, como ha dicho este gobierno, si hay personas que tienen responsabilidades administrativas, civiles o hasta penales, tendrán que responder ante la justicia. Nosotros en eso no vamos a claudicar. La línea de este gobierno es la lucha contra la corrupción. Si hay responsables por acción o por omisión de lo que ha sucedido en la institución, tendrán que responder ante las instituciones y entidades correspondientes. Simplemente en honor a la justicia y a la equidad, y para cerrar y agradecerle su presencia aquí, si bien en el IES hay un problema de administración, de corrupción, de ineficiencia, sí tenemos que destacar que en el IES están los mejores médicos de este país. Eso no lo podemos dejar de reconocer y lo que necesitamos es que se potencie el Seguro Social para que esos médicos puedan hacer de mejor manera su trabajo o que se pueda visibilizar mucho más su trabajo. Hay buenas noticias, Janet, hay buenas noticias. Hace una semana de un donante logramos salvar 3 vidas en todo el país. Hicimos trasplantes de riñones, hicimos otros trasplantes hepáticos, es decir, hoy varios hospitales de primer nivel están haciendo este tipo de operaciones de altísima complejidad. Hay buenas noticias. Por eso queremos recuperar la legitimidad del Seguro Social, ser mucho más eficientes, mejorar el servicio de salud y precisamente tener una discusión amplia para darle sostenibilidad al IES. Gracias, Paul Granda, por estar esta mañana con nosotros.